Tiene un tinte electoral. Y algo que sin duda lo tiene y que tiene a todo el mundo parado de pestañas es el escándalo mayor, quizá podríamos decir, aunque todavía hay muchas cosas en el aire, que ha despertado la publicación de un libro titulado Ni venganza ni perdón, escrito y publicado por Editorial Planeta, firmado por Julio Scherer Ibarra y por el periodista, ¿cómo se llama? Jorge Fernández Menéndez. Exactamente. Breviario: ¿quién es Julio Scherer Ibarra? Abogado, ex consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador durante la presidencia. Cercanísimo, hijo de aquel histórico Julio Scherer. Juan Fernández Menéndez, Jorge Fernández Menéndez, perdón, periodista, muy cercano a Grupo Salinas y sobre todo a la parte de ADN 40, coescritor o codirector del documental La Noche de Iguala, junto con Raúl Quintanilla, que básicamente lo que hizo fue validar la verdad histórica de Jesús Murillo Caram y criminalizar a los normalistas de Ayotzinapa. Ellos sacan este libro, el libro salió a la venta igual el fin de semana. Estuvo movido. Ya desde el lunes la editorial había mandado adelantos a distintos periodistas. Y todos esos periodistas dijeron, ¿qué? O sea, nomás de ojearlo, de qué había, también estuvo sospechoso que los periodistas se fueran de inmediato hacia una persona en específico, que era Jesús Ramírez Cuevas. Decía, el libro va contra Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero de Andrés Manuel López Obrador y nada más y nada menos que el jefe de asesores de la presidenta. Tal vez ustedes no se acuerdan, pero lo comentamos incluso en Honores a la Bandera. Jesús Ramírez es este individuo que de repente aparecía en las mañaneras y que se le conocía como vocero de presidencia, y todos nos preguntábamos, ¿para qué necesita una vocería la presidencia si tiene una voz cantante? Y es la de Andrés Manuel López Obrador, que está todas las mañanas dándole forma a lo que será la Cuarta Transformación, o lo que es la Cuarta Transformación. Y Jesús Ramírez parecía ahí una figura un poquito grisácea, un poquito un espejismo extraño, más como con una luz de productor de televisivo, ¿no? Resulta, según el libro, o bueno, según lo que hemos visto y después su progreso hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es una figura infinitamente de mayor peso de la que de la que yo me imaginaba, por lo menos. Ahora, el libro, según en palabras de sus autores, es la historia de la amistad entre Julio Scherer Ibarra y Andrés Manuel López Obrador. Y va más o menos de unos 10, 15 años, creo, antes de la primera candidatura. O sea, antes de que incluso él fuera jefe de gobierno. O sea, una amistad de 40 años. Una amistad así larguísima. Una de esas amistades, Gaby. Ajá. Y después, pues, en la parte del sexenio en la que él estuvo vinculado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y también dice que es la defensa de su propio nombre. Recordemos que Julio Scherer Ibarra salió de la consejería de la presidencia en medio de un escándalo por conflictos de intereses, básicamente acusado de él vender favores e influencia del presidente por medio de ciertos despachos de abogados. Se decía, no, o sea, tú págame una lana y yo acá me encargo de que el presidente mueva los hilos para que las cosas pasen. Él dice que desde 2024, cuando terminó el sexenio y cuando entró Claudia Sheinbaum, él habló tanto con Andrés Manuel López Obrador como con Sheinbaum y les dijo, yo voy a limpiar mi nombre. 3 doritos, 2 años después, Ni venganza. sale el libro Ni venganza ni perdón, que está basado en una frase de Borges, que básicamente dice la venganza es el olvido. La venganza es el olvido. Pero como reformula Residente Calle 13, perdono pero nunca olvido, ¿no? Y entonces
obviamente en este relato del sexenio, el libro está diseñado como una entrevista. En este relato del sexenio, sí hay fijación con ciertos personajes. Uno de ellos es Jesús Ramírez Cuevas, al que básicamente le hace 3 señalamientos. El primero, que manipulaba al presidente en la mañanera. El segundo, que orquestó una maña para hacer un pago al Sindicato Mexicano de Electricistas cuando desapareció Luz y Fuerza, que hubo un desfalco ahí en las finanzas públicas. Y el tercero, el haber vinculado al partido Morena con el huachicoleo fiscal. Ese es duro. Traemos unas citas del libro sobre estos 3 temas. Agárrense. Dice, sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas: Jesús Ramírez, en quien el presidente depositó una confianza plena al encomendarle esta causa, la de lidiar con el sindicato, era el sindicato que hasta la fecha sobrevive, y que estaba peleando que se les pagaran las liquidaciones. Terminó abusando de ese encargo para obtener una ventaja política personal. En lugar de actuar con responsabilidad institucional, utilizó el tema para posicionar a sus aliados, intervenir en la vida sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas y operar políticamente en favor de Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de gobierno, a pesar de que la preferencia evidente de la candidata se inclinaba por Omar García Harfuch. Esta traición política interna generó fricciones dentro del movimiento y mostró cómo una encomienda presidencial se transformó en una herramienta para jugar en contra de los intereses de la propia presidencia. Y más adelante, la actuación de Jesús Ramírez bajo el manto de la confianza presidencial comprometió las finanzas públicas, dividió al movimiento sindical y colocó recursos públicos al servicio de una precandidatura y de intereses políticos particulares. Ahí está. Ese es uno. No hay perdón. Ni perdón, ni venganza, ni perdón. Venga, no sé, Julio. O sea, evidentemente no perdonas. Ni venga, no sé. Ni vas a olvidar. Ahí va. Hay despecho, ¿no? ¿Qué tal mejor? Hay despecho, puro despecho. Ni ardor, ni perdón. Mi propuesta. Sobre la mañanera. López Obrador jamás entendió la labor social del periodismo. Su jefe de prensa, supuesto periodista, tampoco lo entendió. Jesús Ramírez le refería todo lo que le interesaba que el presidente escuchara. De este modo, se daba la gran manipulación aderezada con preguntas siempre a modo. Más adelante, en la 4T se han consolidado como parte de un engranaje propagandístico que recibe fuertes contratos de publicidad oficial, sobre todo de gobiernos estatales y de Morena. Está hablando de una empresa. Un mecanismo clave ha sido la empresa WL Medios Sociedad Anónima, promotora de inversión de capital variable, una razón social que no está a nombre directamente de Ramírez Cuevas, sino de Guillermo Yaguno, quien ha sido durante años su colaborador y que aparece al frente de un negocio que se mueve entre la comunicación política y la producción audiovisual. Se estiman más de 2.800 millones de pesos desde 2018, con asignaciones anuales que superan los 400 millones para esta empresa. ¡Wow! El financiamiento no se da en forma directa al periódico, sino vía pago a la empresa impresora que produce tanto Regeneración, que es un periódico, como volantes, planillas y publicidad de programas de la Secretaría del Bienestar, principalmente pensiones para adultos mayores y de personas con discapacidad. Ya. Sobre el rey de Huachicol. Un caso donde hubo una injerencia directa y que tiene consecuencias vigentes fue la relación de Jesús Ramírez y otros funcionarios con Sergio Carmona, llamado el rey del Huachicol. No es el mejor de los apodos. Más adelante. Ahí viene el rey del Huachicol. Sí, ¿no? El rey del mambo, órale, ¿no? El rey del Huachicol, uff. Informes reservados del Estado mexicano ubican a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona antes de su ejecución. Sergio Carmona fue ejecutado en una barbería en Monterrey. Uy, ya me sentí mal. De acuerdo con fuentes consultadas, Ramírez Cuevas abrió las puertas del círculo presidencial a uno de los financistas más polémicos de los últimos años.
Carmona no solo financiaba a Morena, sino que formaba parte fundamental del engranaje electoral del partido en el norte del país. Se habla de financiamiento a la campaña de Rocha Moya, de Américo Villarreal, y de Sonora también. En cortes de Nueva York y Texas, el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos e investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral. Aún no hay procesos formales en su contra. Lo odia. Pero estos son unos pequeños fragmentos de cientos de páginas. Son más de 300 páginas. Uh-huh. Ahora, obviamente Jesús Ramírez Cuevas respondió con una carta tan compleja. Hay mucha pasión en este Hay libro. pasión. O sea, les voy a transmitir el espíritu, ¿no? Ajá. Mucho drama. Decía mentira. Mentira, vil mentira. Se refiere al libro como libelo. Qué gran palabra, El por libelo cierto. ese. No nombra a Scherer. Uh-huh. Dice, un abogado que salió con señalamientos muy serios. Le llama rencoroso, le llama que lo que quieren es dividir al movimiento o hacerle creer a la gente que el movimiento está dividido. Y luego se suelta así, repite como 20 veces lo mismo y en el último párrafo empieza: ¡viva la cuarta transformación! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva el maíz nativo! ¡Viva! ¿Qué? Xochimilco. Como Vivan los Andrés ajolotes. Manuel Casi. en Palacio Nacional el 15 de septiembre. O Y sea, Tabasco también. Ajá. ¡Viva ni el- Tabasco! ¡Viva Sonora! pero no, olvídense del humanismo mexicano. No, él estaba acá con las quesadillas de Doña Cholita. ¡Viva los textiles lujosos y coloridos! Ya salió la presidenta otra vez Uh-huh. a decir que no ha leído ni va a leer el libro. Que solamente explicándolo, diciendo que hay que ser consecuentes con lo que uno cree, con lo que uno ha luchado. Uh-huh. Y que Jesús Ramírez Cuevas no tiene por qué renunciar. Todos tranquilos. Que ella lo conoce desde antes incluso del CEU, que es una persona honorable y que no hay que renunciar. O sea, a No, los que no va a 16 renunciar. años lo conoció, ¿o qué nada? Tal vez. Fue a sus 15. Bueno, pues así funciona la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, todo el mundo está dando, por cierto, el libro de Julio Scherer Ibarra. Uh-huh. Julio Scherer Ibarra también tiene unos colmillos y unos intereses muy brutales. No por nada está sacando el libro en este momento. Uh-huh. Les recomiendo mucho, vean la entrevista que le hizo Denise Merker anoche Uh-huh. en su podcast. Y pues sí, o sea, digamos, las entrevistas que habían dado, porque no estaban dando entrevistas los autores, Le dieron una entrevista a la esposa de uno de a los la esposa autores, de ¿no? Jorge Fernández Menéndez, que es periodista también en Canal 40, Ajá. o sea, ADN 40. Ajá. Acá Julio Scherer Ibarra con Denise Merker, Denise Merker sí lo pone en aprietos, así de, esto que describes es pavoroso, pero tú estabas ahí, Uh-huh. ¿no? ¿O no? O de tú dices que respetas si quieres y el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue muy bueno, pero después lo destazas. Dices que no hay venganza ni perdón, pero Uh-huh. pues que estamos y la primera pregunta que le haces, ¿por qué lo sacas ahorita? Uh-huh. Claro. ¿No? ¿Por qué en las puertas de una elección? ¿Qué elección está a la vuelta de la esquina, Gaby? El año que entra se cambia la Cámara de Diputados, Uh-huh. cambian 17 congresos locales y 17 gubernaturas y un chingo de municipios, Ahí está, ¿no? ¿no? Se están jugando también, pues Morena, la mayoría calificada, se está jugando las gobernaturas. Es decir, sí da un paso por, el libro da una repasada por la plana mayor de Morena. Julio Scherer Ibarra dice que es para sanidad del movimiento. Ay, bien cizañoso, pero ay. La prensa dice, pues en realidad lo que está haciendo ya es hacer más que evidentes las fracturas de un movimiento pues que sin centro rector se fue al cuerno. Sí. Oye, pero ¿y por Sí, qué sí. tiene que llegar este señor así como? Porque ni Yo perdona nada más ni... informo. Porque ni perdona O sea. y tampoco
tiene pocos reparos en decir que no se quiere vengar de alguien o de algo. Hay mucho despecho ahí, ¿no? Porque incluso su devoción por Andrés Manuel López Obrador está medio es como que lo presenta en una situación medio Rey de Roja ni Grima, ¿no? O sea, como que dice como que el señor Ramírez es como... Ajá. Bueno, para quien no esté entendiendo, es una referencia al Señor de los Anillos. Lo tiene y entonces hechizado. como que llega Grima o Sergio Ramírez y le dice, mi señor. A Jesús Ha llegado. Ramírez. Jesús Ramírez. Sergio Ramírez, el nicaragüense. Novelista, sí. El Llega nicaragüense. Jesús Ramírez con Andrés Manuel, que está así como hecho un tamal de chanchamito pasado bajo el sol. Ajá. Y dice, mi señor, ha llegado Tome las Hertz Manero noticias. a visitarlo. Viene a decirle que está haciendo un excelente trabajo. Dígale que sí, firme esto. ¿No? Sí. Lo cual... Y después dice Julio Scherer, y Andrés Manuel es de pelos, lo amo. Que es juguetón, ¿no? Ahora, el libro es muy grande, ¿no? Y tiene muchas avenidas, muchos callejones, muchas inquietudes. Sí es verdad que mucha gente que se estaba lamiendo los bigotes y tallándose las manos esperando la dinamitación de la efigie de Andrés Manuel López Obrador, se quedó un poco esperando, ¿no? Porque Julio Scherer no le pega ningún tipo de estocada fatal al personaje. Creo que al contrario. Lo deja un poco en un lugar como de ingenuo, ambicioso, Manipulable. manipulable, manipulador, ¿no? Yo creo que un poquito más fuerte que eso. Yo todavía no veo la gran grieta en la efigie. No es un golpe directo, Ujú, no. pero sí creo que es un golpe a los pies de la estatua. Ah. Hacia allá iba. Creo que lo que deja muy... Y ahí sí le creo a Julio Scherer, la verdad. Creo que, aunque el golpe no va hacia Andrés Manuel, tal vez va a un lugar más caro en el corazón del obradorismo, que es el partido, ¿no? Y que creo que ahí sí... En donde más le duele. Pues no sé si es contra Andrés Manuel, no creo, pero creo que es muy claramente un ejercicio medio radiográfico de un movimiento que estamos viendo implotar en tiempo real, ¿no? Frente a nuestros ojos. Y ahí sí veo a Julio Scherer y digo, está sesgado y tiene está tendenciosísimo y demás, pero puedo ver sin leer el libro al movimiento que está tratando de describir Julio Scherer, ¿no? Yo veo dos cosas. Ujú. La primera, una clara capitalización de la así llamada oposición. Y no estoy hablando de los partidos políticos, sino de de las lanas. Los Claudios X González, ¿no? Y Ricardo Salinas Pliego. Ajá, ¿no? Tratando de explotar Ujú. y de capitalizar y de machacar estos puntos, sobre todo de ataques que dejan a Andrés Manuel López Obrador como un idealista ingenuo, Ujú. como alguien manipulable Ujú. y con alguien que hacía las cosas al chilazo, tal cual. Ujú. Y que ahí también tenemos que tener cuidado con qué tanto reproducimos y qué tanto nos dejamos llevar por esto de es que está implotando Morena, porque Claro. en una de esas no implota. Ujú. Porque, como bien lo dijo la presidenta, ese libro lo va a leer la prensa, Ujú. nadie más. Es cierto. Y el antiobradorismo, ¿no? ¿No? ¿Sí? Pero se va a cansar cuando no encuentren nada malo. Me refiero a que lo que estaba implicando ahí la presidenta es no los 60 millones de votos, Claro. ¿no? Sí. Y por otro lado, la otra cosa que veo es, si no importa y si no implota, el hecho de que sea vengativo y que sea sesgado y demás, no quiere decir que no sea cierto. Exacto. Y donde la mitad de lo que dice este güey sea cierto, estamos, pero olvídense de en el hoyo, estamos perdidos. O sea, si teníamos... Perdido, sinónimo de México 2027. Si teníamos una línea de 2030 para que todo aquí explotara y las crisis nos llegaran todas juntas, Un montón de mexicanos así. movamos la línea para hacia acá. Hacia acá. ¿No?
Porque si así estuvieran decidiendo y así estuvieran operando el país, Claro. ¡ay, güey! Ujú. De verdad. Sí. Ujú. No. Ese Scherer. Entonces sí, la conversación va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y también me llama la atención, uno, o la indisciplina de los morenistas para quedarse callados y aplicar el ni te veo ni te oigo y Ajá. águila no come, no caza mosca. Ujú. O la incapacidad para defenderse un poquito mejor. Sí. Sí, o para blindarse, ¿no? Para Má- blindar- más que para prepararse para Sí, una estas cosas. estrategia ¿no? de Para respuesta. Ujú. O sea, Y para llevar el mensaje a su favor. Ujú. ¿no? O O sea, sea, incluso ¿por es qué le una- están dando tanta cuerda? ujú. Ujú. O sea, hay estrategias para eso. Sí. Sí, porque O lo sea, único- como preguntas y respuestas. Siempre tienes que contestar en positivo, cosas así. Sí, incluso protocolos en términos de ¿esto se habla en la mañanera? Claro. que ahí es donde a mí me entra la duda, porque incluso si lo que dice Julio Scherer Ibarra es cierto, Ujú. y se le están haciendo preguntas en la mañanera en este momento, cuando Jesús Ramírez Cuevas lo sigue controlando, Ujú. entonces, ¿qué están alimentando realmente? Sí, ¿Cuál es el claro. objetivo, no? Sí. Sí, hay ahí. O sea. Montones de preguntas, todas muy sabrosas, ¿no? Pero creo que también hay ahí una intuición que existe profundamente dentro de Morena, ¿no? Que es que en la medida en que el gran mito fundacional no se ha tocado, todo lo demás se puede torear, ¿no? Y creo que ese sigue siendo el gran argumento de la 4T, ¿no? Digo, no porque necesite argumentarse a su favor o sea, sabemos que por el momento es imbatible en cualquier dimensión la 4T, ¿no? Tal vez tienen un pensamiento más instalado en lo mítico que en lo pragmático, como estamos viéndolo en la CEP, por ejemplo. Tal vez tienen un pensamiento mucho más instalado mucho más sesgadamente instalado en una clase media académica de lo que pretenden decir. Lo estamos viendo con Salma Hayek y con la recaudación, por ejemplo, ¿no? Tal vez tienen un discurso mucho más elitista de lo que les gustaría reconocer. Lo estamos viendo en los desalojos, golpes y persecuciones al comercio informal, y tal vez tienen muchos menos lealtades de lo que les gustaría reconocer, y lo estamos viendo con el señor Scherer, ¿no? Ujú. Porque el señor Scherer, incluso en estos momentos, se asume leal a Andrés Manuel López Obrador, Sí. ¿no? Que ¿Pero ese es, cómo? que es O sea, porque creo que en la dinámica marxarriaga, schereresca, sheinbaunesca del pensamiento mexicano, ajá. creo que tiene sentido. O sea, como de yo te odio a ti, pero A él no. a él no, Pero ¿no? sí. Yo su luz me cubre, su luz me da calor por las noches, Ay, ¿no? no sé si funciona Entonces, es muy interesante si fuera una novela, ¿no? Pero como es la vida real, póngase a temblar, 2027 se va a enloquecer. Sí, Jugando porque a la además, telenovela en el país. si lo están alimentando Ajá. y finalmente siguen operando igual, las crisis conjuntas se van a seguir acercando, van a generar problemas reales en las calles reales, Ujú. con la gente real, Sí. que es quien vota por ellos. Sí. ¿No? Sí, no, y lo estamos viendo ya. Sí. O sea, no lo estamos viendo en su dimensión apocalíptica, claro que no, ¿no? Y la presidenta tendrá todo el derecho a salir en cualquier mañana y decir, Ay, ¿por qué el escándalo? Cálmense todos, ¿no? todo está bien. O sea, ya vieron a cuánto está el dólar, o sea, pues, vayan a la cineteca, es un paro simbólico. Todavía No, pueden ver vayan al películas. cine, no, vayan a ver películas mexicanas hechas por mexicanos, argentinos, ¿no? Pero no podemos ignorar
o seguir ignorando, o más bien, creo que no, creo que ya está muy difundida la idea de que estamos sentados sobre una olla de presión, ¿no? Y que sí, como dices, ¿no? De repente estas grietas dentro de un movimiento tienen toda la capacidad de agrietar toda la estructura política, social y económica del país. Y ahí sí, como Y ahí sí. citando al Rey León, no a la olla de presión. Quien entendió, entendió, y cuídese su salud. No me gape. Aparte lo vi clarísimo en mi mente. En fin, señoras y señores, esto sigue siendo México y después del evento SASU de la existencia, seguirá siéndolo. ¿Tenemos algún comentario en